Dicho correctamente, pero leído incorrectamente. Lo que Josué dijo en hebreo fue bien entendido, pero una vez que sus palabras fueron escritas, algunas se volvieron ambiguas, ya que las vocales no se registraron junto con las consonantes. Mateo capítulo 8 del verso 21 al 22, según el texto griego, dice que un discípulo le dijo a Josué: déjame que me vaya y entierre a mi padre. Y Josué le dijo: sígueme, deja que los muertos se encarguen de enterrar a sus muertos. ¿Qué significado tienen estas palabras? Evidentemente Josué está identificando como muertos, según el texto griego, a aquellas personas, pero es que el propio texto no nos las ha presentado. ¿Cómo identificarlas como muertos? ¿Quiénes son los muertos que entierran a los muertos? Sería la pregunta lógica. Hay quienes opinan que los muertos en el texto son el contraste con los discípulos que literalmente seguían a Josué doquiera que él iba. En otras palabras, que quien no sigue a Josué está muerto. Y por lo tanto el mensaje es: tú que eres mi discípulo, tú que me sigues, continúa siguiéndome, y quienes no me siguen, esto es, los muertos espirituales, que se encarguen de enterrar a los muertos. El problema con esta interpretación es que, dado a que es imposible que toda persona pudiera seguir a Josué doquiera que vaya, pues no es razonable que él tuviese esta expectativa de que todo el mundo lo siguiese literalmente. No es razonable que él identificara como muertos a las personas por el simple hecho de no poder seguirlo doquiera que vaya. Si la expectativa de Josué era que toda persona fuera literalmente tras de él, como los discípulos, entonces, ¿quién se encargaría del mantenimiento de la casa, de la manutención de la esposa, de los hijos pequeños? Evidentemente, sería un absurdo siquiera suponer a una pequeña ciudad entera caminando tras de un hombre. Es un absurdo. Por ejemplo, el esposo encargado de la manutención de su casa, el anciano que le cuesta trasladarse de un lugar a otro, no tiene sentido común definitivamente. En fin, no creo que tenga sentido coherente que Josué identifique como muertos a la gente que por alguna razón lógica no puedan seguirlo. Entonces, ¿por qué dijo, según el texto griego, sígueme, deja que los muertos se encarguen de enterrar a sus muertos? ¿Será posible que estamos ante un error de lectura? Tal vez fue dicho correctamente, pero leído incorrectamente. Lo cierto es que, como aparece en el texto griego, es una especie de dicho enigmático, que para entenderlo apropiadamente necesitaríamos de un poco más de información y de contexto. Preguntas válidas que el texto no responde pueden ser, por ejemplo, ¿acababa de morir el padre? ¿Estaba enfermo el padre y todavía no había muerto? ¿Era un anciano el padre y el hijo quería quedarse en casa para cuidarlo hasta su muerte? Otra posibilidad es el segundo entierro. Durante el primer siglo de la era común existía la costumbre de enterrar 2 veces al fallecido. La primera vez cuando fallecía y la segunda vez un año después. Los huesos eran colocados en un osario. Pero la realidad es que todas estas preguntas desaparecen de nuestra mente si leemos el texto de otra manera. La frase hebrea Hey, Mem, Tav, Yud, Mem, en efecto puede leerse Hameitim,
los muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero también puede leerse Hametim, los hombres. Deja que los hombres entierren a sus muertos. Pero también, y lo más probable es esta lectura, también puede leerse Hamatim, los parientes cercanos. La raíz Mem Tav tiene un variado significado en hebreo. Entre ellos, además de muerto, también puede significar parentesco, lazos familiares, vínculos estrechos, parientes cercanos, como se puede apreciar en algunos léxicos antiguos hebreos. De manera que ya no hay ambigüedad en el texto si en lugar de Hameitim leemos Hamatim, si en lugar de los muertos leemos los parientes cercanos. De esta manera no existiría ambigüedad en el texto, el cual podemos leerlo de la siguiente manera: Bo Harai Va'asov Hamatim Lekibor Hameitehem. Sígueme y deja que los parientes cercanos se encarguen de enterrar a sus muertos. Y estamos entonces ante una respuesta clara. Ya no estamos ante un enigma, estamos ante una respuesta que resuelve un asunto práctico. Y esto nos confirma que lo que Josué dijo en hebreo fue bien entendido, pero una vez que sus palabras fueron escritas, algunas se volvieron ambiguas, ya que las vocales no se registraron junto con las consonantes.